abordaremos el tercer tema del módulo 3, Blaise Pascal. El siglo XVII, junto a Descartes y Voltaire, nos ofrece la Ilustración francesa, que está rica de conocimiento y afecta a presentar justamente la racionalidad, la razón, como el garante de la verdad. El movimiento racionalista, como lo vimos en el pasado tema, se vuelve más importante en Europa. Al mismo tiempo, tiene el apoyo de algunos movimientos religiosos, como los jesuitas. Sin embargo, esto no fue lo único del siglo XVII. Durante el siglo XVII, además de la Ilustración, tenemos otros movimientos religiosos, como el janseísmo, del cual hablaremos más tarde. Durante el siglo XVII se dan estos movimientos religiosos que lo que buscan es un rescate tanto de la razón humana como también de su espiritualidad. Su máximo representante es justamente el señor Blaise Pascal. Blaise Pascal, polímata francés, el máximo polímata francés. ¿Qué significa polímata? Polímata significa aquella persona que es un especialista en varias áreas del conocimiento. Él era físico, matemático, teólogo, escritor y filósofo. Se dedicó a muchas áreas del saber y tuvo importantes contribuciones en muchas de ellas. Por ejemplo, en las matemáticas tenemos estudios sobre las probabilidades en la teoría de juegos y también tenemos lo que es el triángulo de Pascal. En cuanto a la física, sus contribuciones fueron incluso mayores. Tenemos la invención de la prensa hidráulica y también tenemos el invento de la jeringa. ¿Por qué logró hacer estas contribuciones? Muy fácil, porque él de antemano ya había hecho estudios o análisis tanto de la hidrodinámica como de la mecánica de fluidos. Esto le permite desarrollar todo un conocimiento que lo que hace es conducirlo a profundizar sobre el conocimiento de la realidad, de la verdad. Durante toda su vida, él intenta conocer racionalmente los principios fundamentales que rigen a todos los todos los fenómenos. Incluso él, desde muy pequeño, desde muy joven, logra inventar la primera calculadora, o una de las primeras calculadoras. Al principio esta calculadora solamente podía sumar, tiempo después supo sumar y restar. ¿Por qué lo hizo? Porque su padre era un recaudador de impuestos y para ayudarlo a hacer este tipo de cálculos grandes desarrolla justamente este invento que muchos de nosotros lo conocemos hoy, lo utilizamos, que es la calculadora. Era una calculadora que necesitaba en ese tiempo muchas piezas, se necesitaba un conocimiento mecánico de cómo funcionaba. Lo hizo a partir de engranes y a partir de resortes, pero este invento lo que le permite es cierto reconocimiento en los ámbitos intelectuales. Conoce a Descartes, pero tienen un malentendido, un desencuentro entre ambos. Descartes es un defensor del racionalismo, mientras que Pascal es justamente un fervoroso creyente del janseísmo, este movimiento religioso que lo que buscaba era la salvación a través del pietismo, de tener una vida piadosa, donde ya de antemano se conocía quién era una persona salva desde su nacimiento, ya tenía el don de la salvación y no importaba lo que hiciera, era en cierta medida ya determinado o predeterminado aquella persona que había nacido salvo. Esto lo enfrenta a muchas personas, entre ellos también, por ejemplo, a Voltaire, que era un firme defensor de la razón. Sin embargo, en esa misma medida, los dos, tanto Descartes como Voltaire, lo toman como un aguerrido rival. Ninguno de ellos desprecia justamente la inteligencia de Pascal. Pascal en la actualidad es más conocido por ser un matemático, un físico, como un filósofo, pero nosotros tenemos
la misión en este momento de analizar cuáles son sus contribuciones filosóficas. Es evidente el grado de reflexión y de inteligencia que demuestra Pascal. Es irrefutable la firme creencia que se tiene de él, de una persona que era ingeniosa. En ese mismo sentido, sus reflexiones filosóficas no solamente se concentran en el ámbito de la ética o de la moral o de la razón, sino incluso van allá, van más allá, van en cuanto al sentido de lo que es la epistemología. Él nos dice una regla, una simple regla con la cual podemos estar seguros de que nuestro pensamiento es el correcto. Dice, para hacer evidente una hipótesis, no es suficiente con que se produzcan los fenómenos, es decir, con que se produzcan todos y cada uno de los fenómenos regularmente o indefinidamente, sino que es al contrario, que alguno de los fenómenos no se presente como se espera que sea. Dice que eso justamente es suficiente para que garanticemos que ese conocimiento es falso. Prácticamente se adelantó al falsacionismo de Popper del siglo XX. En ese sentido, lo que nos dice, lo que nos pide, es que no busquemos siempre que nuestros conocimientos sean verídicos, ir dato por dato, fenómeno por fenómeno, ir demostrando que nuestra regla es verdadera, sino, dice él, hay que buscar aquel fenómeno, aquel algo que rompa con la regla. Y así, dice él, ya estaremos completamente y absolutamente seguros que nuestro conocimiento es falso. Esta regla no es otra más que la del falsacionismo, hay que falsear mi conocimiento. ¿Qué significa eso? Que hay que ponerlo en entredicho hasta que no demostremos que puede haber un elemento, uno solo, que no cumpla con la ley o con la teoría, con mi hipótesis general. En ese mismo sentido, sus contribuciones filosóficas son del mismo grado, son igual de importantes. Él publica un libro que se llama Le Pensée, Los Pensamientos, en donde todas estas visiones filosóficas, éticas, epistemológicas, nos las ofrece a modo de pequeños pensamientos, de brevísimos pensamientos enumerados, en donde nosotros podemos ir indagando acerca de cómo ir desarrollando nuestro pensamiento correcto. Es indudable, repito, la inteligencia de Pascal, y en ese libro nos propone una cosa, nos propone que sí, la razón es importante, pero del mismo modo también lo es otra cosa, la fe. Él identifica la razón, la mente, ¿no?, como una herramienta para alcanzar la verdad, pero dice él, pero esta herramienta es ineficaz por sí misma, tenemos que utilizar otra que es igual de importante. ¿Qué otra? El corazón, los sentimientos, las emociones. En este sentido, lo que hace a Pascal importante y diferente a todos los demás de su siglo es que él trata de unir justamente estas dos visiones del siglo XVII, la razón, por un lado, y el corazón. Tiene una frase importantísima. Dice, el corazón tiene razones que la razón desconoce. ¿Qué significa esto? Que tan importantes son algunas razones del corazón, que pueden ser los sentimientos o la fe, como importantes son las razones que nos ofrece justamente la razón, los argumentos demostrativos que nos ofrece la razón. Es decir, lo que trata de unir es una especie como de intuición que nos da la fe, junto con las razones o los argumentos que nos da la razón. Este parecería una contradicción para el pensamiento. Sin embargo, en Pascal esta contradicción nunca se da. Él no haya, ¿no?, que haya diferencia entre uno y otro. Más bien, las dos cosas son parte del mismo conocimiento. Lo único que trata de hacer es profundizar en el conocimiento de la verdad. Incluso
El conocimiento de lo divino se puede realizar, o se tendría que realizar a través de estos dos caminos, de la razón y de la fe. No se puede solamente creer en Dios, sino también se necesita pensar en Él. Y al mismo tiempo, no solamente se necesita pensar a Dios, sino también creer en Él. Pascal, en esta misión de aunar la fe y la razón, nos propone una apuesta, la apuesta de Pascal. Esta apuesta nace de sus conocimientos sobre probabilidades y teoría de juegos, en donde lo que nos hace es invitarnos a creer, a tener fe, pero de una forma que no es la tradicional. No nos invita a tener fe a partir de dogmas o a través de mitos, sino nos invita a tener fe a través del convencimiento racional, es decir, es práctico. Nos conviene creer en Dios, nos hace bien creer en Dios, es preferible creer racionalmente en Dios. ¿Por qué se da esto? Porque en su mente, en la apuesta, dice él que existe solamente una decisión. Yo puedo decidir entre creer en Dios o no creer en Dios. Y existen dos resultados posibles: que Dios exista o que Dios no exista. Punto. Al haber una decisión y dos resultados posibles, o una decisión entre dos y dos resultados posibles, entonces existen cuatro posibilidades. Estas cuatro posibilidades nos las enumera de una forma muy sencilla, una forma que todos podemos entender. Dice: primera posibilidad, yo elijo creer en Dios y por lo tanto llevaré una vida piadosa. ¿Qué entiende él por una vida piadosa? Llevar a cabo sus reglas, las leyes de la religión, los mandamientos que Dios nos invita, la ética religiosa. Eso es llevar una vida piadosa para él. Cuidado, no se puede elegir creer en Dios y no llevar una vida piadosa. Para él eso es imposible. Aquel que elige creer en Dios pero no lleva una vida piadosa, en realidad no cree en Dios. Solamente es aquel que cree en Dios, aquel que lleva una vida piadosa, así automáticamente. Es decir, si yo llevo una vida piadosa es porque creo en Dios. No puedo decir creo en Dios y no llevar una vida piadosa. Entonces dice él, puedo elegir creer en Dios y llevar una vida piadosa. Y cuando muero, descubro, que es el único momento en que puedo descubrirlo, que Dios existe. Primera posibilidad, que Dios existe. Elijo creer en Él y Dios existe. Y entonces Dios, como va a evaluar mis acciones, va a ver que yo llevé una vida piadosa, creí en Él y por lo tanto me va a recompensar con el paraíso. Primera posibilidad, me gano el paraíso. Segunda posibilidad, elijo creer en Dios, llevo una vida piadosa y cuando muera resulta que Dios no existe. No pasa nada, ni gano ni pierdo nada. ¿Por qué? Porque como no existe Dios, no hay ni premios ni castigos. No pasó nada, solamente llevé una vida piadosa, esperando que Dios existiera. Dios no existe, no gané ni perdí absolutamente nada. Tercera posibilidad, elijo no creer en Dios. Cuando muera, descubro que Dios no existe. No pasa nada, ni gané ni perdí nada. Durante mi vida llevé una vida disipada, no respeté reglas, no respeté leyes, no respeté ningún mandamiento divino, no hice nada como una vida piadosa, me dediqué solamente al egoísmo, a satisfacer mis necesidades o mis placeres, pero cuando muera, como no existe Dios y elegí no creer en Él, pues no gano ni pierdo absolutamente nada. Me morí y, como diría Pascal, regreso al vacío, a la nada. Cuarta posibilidad, elijo no creer en Dios, llevo una vida disipada, no respeto reglas ni leyes, no llevo a cabo los ritos ni los mandamientos de la religión y cuando muera resulta que Dios sí existe. Dios, al ver
que yo llevé una vida disipada y que no respeté sus reglas, sus leyes, entonces me castiga con el infierno. La apuesta de Pascal es muy sencilla. ¿Qué conviene más? ¿Creer o no creer en Dios? Dice él, como no sabemos el resultado, si Dios existe o no, solamente podemos elegir entre estas dos. Pero si ustedes notan, entre las 4 elecciones, la única posibilidad es donde yo elija creer y que Dios exista. Ahí puedo ganarme el paraíso. Puede ser que no gane ni pierda nada en las siguientes 2, o puedo perderlo todo en la 4ª opción. ¿Qué pasaría si yo elijo no creer en Dios y Dios al final sí existe y me puede castigar? Dice él, racionalmente es más conveniente creer en Dios que no creer en Él. La apuesta de Pascal es justamente eso, una invitación a que utilicemos nuestra razón para que elijamos la fe, para que elijamos el corazón, los sentimientos, las emociones. Esta invitación a la necesidad de conocer, a la necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos. Pascal es una de las mentes más geniales del siglo XVII, reconocida por muchos autores, criticada por otros más. Nietzsche, mucho tiempo después, lo llamará el único cristiano con lógica. Ese era el reconocimiento que le daba Nietzsche a la figura, a la inmensa figura de Pascal. En ese sentido, en su obra Los Pensamientos, nos da ciertas claves de su pensamiento, de su forma de ver el mundo. Él pensaba que el hombre era nada sin la razón, era un bruto, un objeto, una planta. Pero también el hombre sin corazón era una máquina. Se necesitaban de las dos cosas, o el hombre necesita de estas dos cosas para ser justamente hombre. No solamente con una de ellas es suficiente, sino se necesitan las dos. En esa misma medida, su religiosidad lo impele al reconocimiento de que es una partícula en medio de la nada y que esa partícula, desconozco por qué estoy aquí, desconozco por qué soy mi cuerpo, cuál es la razón de mi vida, por qué vivo en este momento, por qué vivo en estos tiempos. Sin embargo, lo que lo rescata de esa ignorancia, de esa angustia existencial, justamente es su fe. Pero no es una fe que caiga en el determinismo, sino es fe, al contrario, que tenemos nosotros las herramientas para nuestra propia salvación. Nosotros tenemos la libertad de poder elegir nuestras acciones que nos van a guiar a nuestra salvación. No está de antemano escrito por la mano de Dios que nosotros ya estemos condenados o salvados. Él dice que nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, el corazón, nuestra fe, nos puede guiar hacia la salvación. Dice incluso una frase, dice, aquel que nos creó sin nuestro concurso no puede salvarnos sin nuestra participación. Es decir, aquel que nos creó sin pedirnos permiso, sin pedirnos nuestra opinión, no puede salvarnos sin que nosotros hagamos algo para salvarnos a nosotros mismos. En su libro Los Pensamientos, él tiene una visión bastante particular de lo que es el hombre, el ser humano, la humanidad. Esta visión tiene que ver con algunos pasajes que les recomiendo que lean en el libro de texto. Tenemos nosotros desde el pensamiento número 110 hasta el 117, y hay uno de ellos que se llama La caña pensante. El señor Pascal dice que el hombre es igual a todos los demás seres, prácticamente es igual a una caña. Existe, está aquí, ¿no? No tiene un propósito, un objetivo. Sin embargo, lo que lo hace diferente a todos los demás seres no es su razón, eso no lo convertiría en una caña, pero una caña pensante, sino más bien es aquel que puede tener fe, aquel que te puede tener sentimientos y emociones. El concepto de la caña pensante en el señor Pascal nos invita a reflexionar sobre nuestro papel en la existencia y nuestros propósitos, nuestros objetivos.
Él durante su vida siempre intentó aunar tanto la fe con el corazón. En esa misma medida los sentimientos, las emociones, la inteligencia emocional tiene gran peso. Durante toda su vida tuvo, por desgracia, un cuerpo bastante frágil y muere a la tierna edad de 39 años. Todas sus invenciones, todos sus escritos, su inteligencia vastísima, nos invitan a volver a revisarlo. En ese mismo aspecto, el tema de Blas Pascal tendrá también, al igual que los otros anteriores, su actividad donde ustedes tendrán que realizar algunas investigaciones acerca del pensamiento. Los invito a leer la sección del libro de texto publicado por la Universidad Autónoma del Estado de México acerca de Pascal y con ese conocimiento responderle a la actividad que se encuentra en la página web que está aquí ahorita en sus pantallas. Recuérdenlo, cualquier duda, cualquier opinión pueden hacerme llegar a través del correo electrónico que ahorita está en sus pantallas. De nueva cuenta, los invito a que continúen con las medidas de seguridad en esta contingencia sanitaria por el COVID-19. La situación, al parecer, según las noticias, va a llegar a ponerse un poco más seria. Estamos a punto de entrar en la fase número 3, donde las restricciones de movimientos serán mayores. Los invito a concientizarse a ustedes mismos, a sus familias, a sus conocidos, a que no salgan, a que se mantengan en su casa. Cuídense, cuidémonos todos.